Hoy en Rompe el Silencio, el suicidio. Las personas que se suicidan es porque no son capaces de enfrentar una realidad la cual no saben cómo manejar. El número de suicidios entre los hondureños ha aumentado dramáticamente. Este es un flagelo que está golpeando fuertemente a las familias en nuestro país. Hace casi 4 años, Mónica vivía normalmente en su hogar y con su familia, pero llegó un momento donde su cabeza comenzó a llenarse de preocupación y deseos de morir, haciéndola sentir sola y sin nadie quien la pudiese ayudar. Es muy difícil, ¿verdad? Porque como yo pienso que las personas que lo hacen o que lo piensan tienen que tener un problema bastante fuerte, ¿verdad? Aunque, como dice la Biblia, para Dios no hay problema grande. Uno lo hace grande. Pero realmente esto es algo que se apodera de uno. Se apodera de uno y uno lo piensa inmediatamente. Sin embargo, uno piensa en qué va a ser del hermano, o del papá o de la mamá si uno lo hace, ¿verdad? Pero es más fuerte el problema, las ganas de hacerlo. Y inmediatamente uno dice, no, se va a terminar este problema y ya no voy a seguir. Y es por eso que uno lo piensa. Uno dice, de repente ya no van a tener este problema conmigo, o van a dejar de sufrir conmigo o no voy a ser una vergüenza cuando uno se siente avergonzado, ¿verdad? O de repente uno dice, no, aquí se va a acabar todo, me entierran y listo. Mi papá muere y para mí es un cambio rotundo en mi vida, ¿verdad? O sea, me mataron también ese día. Entonces dije yo, no tengo vida, no sé cómo hacer, no sé cómo voy a seguir. Y a él lo mataron, entonces a los días siguientes, al mes casi, yo me doy cuenta que yo voy a tener un bebé. Y entonces sentía que no le iba, si él hubiera estado vivo no le hubiera agradado. Dije yo, no voy a hacer mejor esto, voy a tratar de quitarme la vida mejor o quitársela a mi bebé, porque iba a ser hacia los dos. Pero yo decía, él no tiene la culpa, pero yo no quiero seguir viviendo si mi papá no está, si mi mamá, ella se va a poner mal, voy a ser criticada, señalada. Entonces es mejor morirme para terminar estos problemas, para no seguir dando problemas a los demás, para no traer otro problema, que el día de mañana le vaya a faltar algo a él. Entonces dije yo, voy a quitarme la vida. Cuando yo sé, ¿verdad?, de que tal vez iba a tener el apoyo de mi mamá, solo que estaba confundida porque de repente no, en ese momento yo dije, se van a enojar conmigo. En algún momento pensé, bueno, se les tiene que pasar, pero yo no quería darles el disgusto, pues no quería darles ese disgusto. Entonces luego caigo a la realidad y digo, voy a ser una madre soltera y ¿qué le voy a decir a mi hijo? Mejor no lo voy a tener y aquí nos vamos a morir los dos, ¿verdad? Y es algo que se apodera de uno, es un demonio de tormento más que todo, porque se introduce a uno, a la mente, y uno quiere hacerlo y ya. Uno no piensa en nada más, uno quiere solo tener un lazo o tener pastillas o cualquier arma, pues cualquier cosa y morirse. Sí, cuando yo entro a mi casa, era un lunes, ¿verdad? Y yo entro a mi casa y yo veo a mi mamá y mi mamá me dice, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? Le digo yo. Entonces me dicen, ¿tenés algo? No, es que me duele la cabeza.
Y yo venía de la clínica, me acuerdo. Y entonces luego dije yo, qué tranquila, cómo me conoce, cómo sabe qué me pasa, qué le digo, cómo le digo que estoy embarazada. Me fui a acostar y pensando, dando vueltas. Después me levantaba, me acostaba otra vez y yo decía, sí, yo me sentía horrible, presionada. Dije yo, más que ella no salía, necesito estar sola para hacerlo. Iba a salir ella, me acuerdo, y dije, iba a regresar a las 12 y eran las 9. Y dije yo, las 9 voy a hacerlo ahora y a las 12 que ella venga me va a encontrar muerta, me va a encontrar tirada. Entonces ya no va a ser, nadie me va a ver, se va a acabar todo. Decido no hacerlo porque en el momento yo me siento en una gradita de una pila, de la pila de mi casa y me entra una llamada. Y era una tía y me dice, hola hija, ¿cómo estás? No, llámeme después, estoy ocupada, ¿verdad? Y mi mami no está, llámeme después. Entonces yo corto la llamada y digo, lo tengo que hacer antes de que venga mi mamá porque va a venir a las 12 y ya son las 9. Cuando venga tiene que encontrarme muerta. Y entonces corté la llamada y me entró otra llamada. Y ahí la persona, yo le dije, yo me quiero matar, yo no quiero vivir y yo estoy embarazada y esto es lo que me está pasando. Y entonces ella me aconsejó, me dijo que no lo hiciera, que siguiera adelante, que iban a hablar conmigo después, que todo tenía una solución, que no era la primera ni la última. Y ahí decido esperarme y no hacerlo, siempre pensándolo, pero no lo hice en el momento. No lo hice en el momento y me esperé. Luego pasó toda la noche, hablaron con mi mamá y todo. Pero hablaron conmigo, ¿verdad? Y pasan los días y llega un momento que siempre lo sigo pensando. Y yo le decía a mi mamá, no quiero a este niño. No lo quiero y no lo voy a tener, yo me quiero matar. Y llegaron unas personas a orar por mí de una iglesia. Y desde que oraron por mí yo me sentí liberada, me sentí sana y no lo he vuelto a pensar otra vez. Y cuando alguien se pregunta, ay, qué tonto que lo hizo, yo le digo a mi mamá, mami, lo hacen porque no hay nadie ahí con ellos que le diga, no lo hagas. Y si no hay nadie, si uno no se siente motivado por otro, si uno no tiene un motivo de que le digan a uno, no lo hagas, entonces uno está solo y no lo hace. Eso es un minuto. Es en cuestión de segundos que uno lo hace. Y cuando uno, no sé, yo me arrepentí a tiempo y hay gente que no tiene tiempo para arrepentirse. El mensaje que yo les doy a estas personas que quieren suicidarse es que piensen primero. Que tomen conciencia de su vida, que no todo es malo en esta vida, que lo que Dios permite en nuestra vida es porque Él va a mejorar nuestra condición. Él va a mejorar nuestros proyectos de vida. Él va a mejorar nuestra visión, ¿verdad? Y que no lo hagan, que se detengan, que oren, que busquen de Dios, que lean la Biblia. Porque ahí uno encuentra palabras de vida. De repente hay personas que uno le dice, fíjate que tengo ganas de matarme. Me pasó así. Le dije a una persona, tengo ganas de matarme, y me dijo, cuando tenga ganas de morirte ya, deja de estar alborotando tanto. Entonces, si yo hubiera escuchado esa voz, yo me hubiera matado en el mismo momento, ¿verdad? Pero yo no escuché las voces negativas, yo escuché las voces positivas, que yo pienso, ¿verdad? Que Dios mandó ángeles, Dios mandó esa llamada, Dios puso esas dos llamadas y que me impulsaron a que yo no lo hiciera. Y más que todo, lo único que está ahí es Dios. Eso sí está en todo momento. Entonces hay que escucharlo. Uno decide si uno lo escucha, porque uno por un lado le dice que sí, pero ahí está esa corazonada y que es Dios que le está diciendo, no lo hagas, yo te he amado, yo he permitido esto porque tengo un propósito contigo, ¿verdad? Entonces yo pienso que Dios ha tenido un propósito conmigo, con la vida de mi hijo, en mi familia, y aquí estoy, adelante.
y le animo, ¿verdad?, a la gente de que no lo haga, de que piense bien, de que Dios está con nosotros y Él nos ayuda a seguir adelante. En la mayoría de ocasiones, las personas que deciden terminar con sus vidas es debido a que se han visto presionadas por situaciones, ambientes o personas que se convierten en los verdugos de su historia. Esto puede crear un efecto en cadena de suicidios por culpabilidad. Tremenda realidad la que vivimos en nuestro país, especialmente en la adolescencia, en jóvenes que hoy no saben cómo enfrentar problemas y que buscan la salida del suicidio. Y para eso hoy tenemos dos invitados de lujo, dos invitados que nos hablarán sobre los comportamientos, nos hablarán de cuáles son aquellas causas del suicidio, nos hablarán también de cómo podemos prevenir el suicidio y cuál es el origen de tal. Tenemos el punto de vista espiritual y tenemos el punto de vista psicológico, y para eso le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en este programa y por la invitación que ha aceptado a la misma el padre Carlos Rubio. Muchas gracias, padre. Gracias, licenciada Marcia. Un saludo a todos los que nos ven. Esperamos que este tema pueda servir de reflexión y también de abordar este tema con mucha responsabilidad, porque como ya decía usted, es un número alto de jóvenes, de adolescentes, de personas adultas, hombres y mujeres, que toman esta fatal decisión, porque al final se convierte en una fatal decisión, sobre todo para los familiares, no tanto para la persona que acaba con su vida, sino para los familiares que sufren el suicidio. Y estas dos realidades hay que combinarlas. Primero, cómo prevenir esas situaciones tan límites en la vida de las personas, y cómo ayudar a los familiares que han pasado una situación de estas, de que un ser querido se ha quitado la vida. Esas dos realidades hay que enfrentarlas y hay que tratar de ayudar desde la dimensión espiritual, que es muy importante, y los otros aspectos psicológicos, social también. Así es, padre, y para eso también tenemos la grata presencia de la psicóloga Mónica Facusé, quien nos dará también, abonado a eso que usted ha dicho, padre, el punto de vista psicológico. Psicóloga, terapeuta, trabaja con familias, trabaja con adolescentes, trabaja con niñez. Para mí es un gusto poder estar compartiendo esta tarde un tema tan importante que, si bien en nuestra sociedad es considerado un tabú, es una de las principales causas de muertes, ya que en sí, ¿verdad?, el suicidio no solo por las pérdidas humanas que deja, sino también por el dolor que causa, se convierte en uno de los problemas principales por los cuales es importante poder platicar sobre ello. Usted ha dicho algo muy importante, Mónica, y es precisamente lo que deja la muerte, la partida tan dramática y dolorosa de un ser querido. Las familias, al final, quedan con el dolor de no haber podido hacer nada por ese ser querido, la culpabilidad de no haberlo podido impedir. Yo quisiera, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo orientar a las familias para prevenir el suicidio en un adolescente? ¿Y cuáles son esos signos, obviamente, que eso tal vez desde el punto de vista psicológico no los puede plantear, pero las señales de una persona que piensa quitarse la vida o que está depresivamente caminando en la vida, sí, espiritualmente, ¿qué recomendamos a esa familia? Es importante ver que lo que nos hace vivir a los seres humanos en relación con otros es el amor que podamos manifestar, que podamos recibir y sobre todo también dar. Las personas que a mí me ha tocado casos de personas que han intentado suicidarse o de familiares que han perdido un ser querido por esa decisión, es eso, se sienten solos, no se sienten amados, no se sienten escuchados. ¿Falta de Dios en la vida de ellos, también, padre? Exactamente, pues se habla también de una falta de fe
y falta de esperanza en las personas, de salir adelante a pesar de los problemas, de las dificultades, de las situaciones que nos toca enfrentar. Tiene que haber presencia de Dios, tiene que haber manifestación de amor de la familia, tiene que saberse escuchar a estas personas, porque los adolescentes sobre todo dicen, es que yo no tengo a nadie, mi mamá no me escucha, mi papá no me escucha, nadie me quiere. Entonces dice, ¿para qué vivir si nadie me quiere? A nadie le importo. Son expresiones de esa mentalidad suicida. Entonces ahí hay que trabajar. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? ¿Por qué se siente sola? ¿Nadie le escucha? ¿Se siente ausente de amigos? ¿Verdad? ¿Se encierra en sí misma? ¿Qué problema le está afectando? ¿Verdad? Los adolescentes puede ser una violación, puede ser un trauma que hayan presenciado crímenes como lo hemos visto en los medios, ¿verdad? El niño que presencia el crimen de su padre, ¿verdad? Por un sicario, o la niña que ve que viola a su padre. Todas esas son cargas emocionales, ¿verdad? Difícilmente de llevarlas por sí mismo. Entonces toda esa parte hay que trabajarla, pero la parte del amor, la parte de la escucha, la parte de la fe es muy importante, de la dimensión espiritual que se le pueda dar a la vida, ¿verdad? Porque la vida sin Dios de verdad no tiene sentido, y hay gente que también no le encuentra sentido a la vida cuando se siente solo, no se siente escuchado, no se siente querido, no se siente tenido en cuenta, se le trata mal, ¿verdad? Sufre violencia, sufre muchas situaciones adversas a un entorno sano y saludable. También la sociedad, porque muchos de estos jóvenes y adultos han visto otros, o por la televisión, o en su entorno familiar, que han hecho esto, ¿verdad? Y de qué manera lo hicieron. Entonces también, y el papel que hace la sociedad para ayudar en estas situaciones difíciles de la familia, de estas situaciones que ha pasado un niño o una niña, de situaciones difíciles, como yo les decía, de violación, de separación incluso de sus padres. ¿Cómo trabajar esa parte? Entonces, la parte emocional, la parte psicológica, la parte espiritual y el entorno social hay que tenerlo en cuenta para evitar, ¿verdad?, una de estas situaciones. Y sobre todo, si hay un precedente en la familia de alguien que se ha suicidado, hay que ponerle más atención para al resto de los miembros de la porque familia. puede seguir un patrón de conducta, ¿verdad?, que encadena. O también a veces puede tener, ya la psicóloga puede decir, ¿verdad?, hay personas que tienen ciertos trastornos, ¿verdad?, y ciertas conductas, ¿verdad?, que lo pueden llevar a estas determinaciones, y tal vez se ha heredado algún problema mental, o un desbalance químico que influye en su estado anímico. Es correcto. ¿Existe la culpabilidad? ¿Existen los culpables? ¿Vale la pena buscar los culpables después de un hecho como este? Creo que aquí el tema de la culpabilidad realmente, más que buscar culpables, no podemos perder energías ni tiempo en estar pensando o en decir, pude haber hecho algo, cómo no lo vi a tiempo. Eso es perder tiempo y perder energía cuando debemos más bien de acumular todas esas fuerzas, estar más bien, fortalecernos para poder más bien servir nosotros como ayuda. Si bien lo vemos, por instinto, el ser humano, si nos acercamos a algo muy caliente, tendemos a levantar las manos, sin pensarlo. El cuerpo reacciona automáticamente. ¿Por qué? Porque el ser humano de naturaleza busca medios para poder protegerse. Es un error, realmente una idea errónea, el pensar, y como pues profesional que he trabajado con muchas personas suicidas, es un error pensar que las personas que están contemplando el suicidio es porque realmente se quieren morir. Aquí no es el tema, sino, como dijo bien nuestro padre, dijo, aquí el problema va más allá, más de fondo, es un problema emocional, la base es emocional. Esos sentimientos de desesperanza, haber perdido esa esperanza, el dolor, la angustia, el sentirse desesperados. Por lo tanto, estas personas, al sentir estos sentimientos que conllevan también a recurrir y que causan pensamientos distorsionados, donde
pareciera que la única respuesta es el suicidio, es lo que realmente hay que enfocarnos, y en eso se basa también pues en sí una terapia psicológica, en tratar de llegar a estos pensamientos irracionales que conllevan a las personas a tener que recurrir al suicidio como un medio para poder anestesiar ese dolor. Ese dolor, entiendo. Ahora, ¿hay una sola razón para el suicidio o pueden haber muchas razones para el suicidio? Porque yo, en lo personal, soy de la opinión que quien se quita la vida muchas veces puede estarlo haciendo porque quiere hacer una caridad para el resto de las personas que viven dentro de su familia, y más bien liberan al familiar de la presencia porque la estima es tan bajo, la compasión a sí misma no existe, y en vez de estarse librando esa persona de su familia, comete el suicidio para liberar a su familia de tal vez que no pudo llenar las expectativas, que no pudo alcanzar a ser aquella persona que esperaban los que lo rodeaban que fuera. Esta es una razón, pero ¿existen otras razones? Qué bueno que toca ese tema, Marcia, porque es importante saber que si bien muchas personas creen que al morir se acaba el problema, el dolor no termina con la muerte, sino más bien se transfiere a los seres que hemos dejado atrás. Entonces, aquí realmente es de ver más que estamos tomando decisiones permanentes hacia síntomas que son temporales. Es importante que la persona sepa que esos sentimientos de desolación, de vacío, sentimientos de desesperanza, son temporales. Sin embargo, la muerte es permanente, y esto es importante poder ayudarles a recuperar esa esperanza que en un momento la han llegado a perder. Bueno, también se dice, ¿verdad?, que la persona que llega a esto, hay un trastorno psíquico grave, también el no soportar la prueba, el dolor, el sufrimiento, no saberlo asumir. También, como decía, sí puede ser una realidad de evitarle una carga a los otros, dice, ¿verdad?, cuando no se asume el dolor por una enfermedad dolorosa. Todas esas son consecuencias que pueden llevar al suicidio. Entonces, hay varias connotaciones de esto, pero normalmente debe estar debe tener un trastorno psíquico grave para que tome una decisión, porque lo natural del ser humano es la autodefensa, el protegerse, preservar la vida y no exponer la vida. Automáticamente lo que decía esta psicóloga es, ¿verdad?, uno preserva, si se siente cerca del fuego se quita, ¿verdad? Porque, o cuando está en peligro en el agua, ¿verdad?, busca, claro, el auxilio, toda esa cosa. Naturalmente el ser humano busca proteger su vida. Raramente ya eso tiene que ser como digo, un trastorno psíquico grave para que una persona, en vez de proteger su vida, se exponga su vida. Hemos escuchado cómo es la persona quien toma la decisión de quitarse la vida, algunas posibles razones, otros a consecuencia de algunas reacciones, pero hay algo muy importante que quiero traer aquí al tapete de la discusión, y es, hay fuerzas extrañas que obligan o que provocan a una persona a involuntariamente quitarse la vida. Y hablamos de espíritus, hablamos de influencias de demonios, hablamos de influencias malignas, pero esto me lo responderá usted, padre, después que regresemos de un corte. Vamos, no nos cambien, ya regresamos. En Honduras, 24 de cada 100 adolescentes han estado embarazadas alguna vez en sus vidas. Adolescentes que sueñan como vos. Adolescentes como nosotras. Como yo. Nishukuba, Aruno, Lunuanetu. ¿A qué poco ya?
Sin importar lo que quieras hacer en tu vida, ser padre o madre a temprana edad seguramente no forma parte de tus planes. Porque me cuido. Porque me quiero, me cuido. Para los que se nos acaban de unir, estamos hablando de un tema sumamente dramático en la sociedad que hoy vivimos, especialmente a ese nivel de la juventud, el suicidio. Y para eso estamos dialogando con el padre Carlos Rubio y la psicóloga Mónica Facusé. Tocábamos el tema antes de ir al corte, padre, que si hay fuerzas externas, fuerzas fuera de este mundo que pueden obligar a una persona a cometer el suicidio, que tal vez está en un estado de depresión, pero más bien yo le diría que está en un estado de limbo, que no pertenece ni a lo del mundo ni a lo del otro mundo. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, como yo le decía, para evaluar una persona hay que evaluar la parte psíquica, ¿verdad? Si hay algún trastorno psíquico. No hay duda que sí, que existe el mal, el demonio, los demonios, fuerzas, como dice, externas que pueden influenciar la vida de las personas. Unos llaman energías negativas, espíritus, el nombre que sea. Pero para constatar eso hay que evaluar primero psiquiátricamente, psicológicamente una persona, si no es un trastorno psíquico. Porque la gente a veces tiene trastornos que dice que escucha voces, que alguien le dice haz esto, lo otro. O sea, ya no es dueña de sí misma, sino influenciada por otras cosas externas. O también las sustancias que consumen, de droga y todo eso, la música, porque hay música diabólica, no hay que negarlo, ¿verdad? Que música que incita a eso, como un heroísmo, el quitarse la vida. Entonces, cuando las personas dependen de ese tipo de sustancias o de ese ambiente, ¿verdad? Y que se contaminan la mente y ya no son dueños de sí mismos, ni tienen control de sí mismos, sino que están influenciados por la droga, por la música, por el ambiente, o como yo les decía también puede ser que siga vamos a decir, el mal ejemplo de otros, porque lo vio en la televisión. Los niños, hay que tener cuidado con el tipo de programas que ven, que hay unos que también incitan a la, ¿verdad? Yo recuerdo de Pokémon, ¿verdad? Y así otros que pueden influenciar en la mente, ¿verdad? Y decir que eso es heroísmo, quitarse la vida, lanzarse de algún lado, el Superman, el Hombre Araña, hay que tener cuidado. Y el satanismo, por supuesto, que influye mucho. Nada más que ahí hay que valorar y hay que hacer toda una valoración, pero sí existe la posesión diabólica, existe el demonio que pueda gobernar la vida de las personas, sobre todo, como ya decíamos, la persona que no tiene a Dios en su vida, la persona que reniega de Dios y se entrega al mundo, al mal. Entonces está desprotegida espiritualmente. La persona que no ora, que no vive en una relación profunda con Dios, son sujetos, ¿verdad?, de esas presencias diabólicas, porque sí. Y como el ejemplo claro en la Sagrada Escritura está Judas. Judas, que traicionó al amigo, al Maestro Jesucristo. En Mateo 27:5 nos habla de que Judas no soportó la culpa por haber vendido al Maestro, al hombre inocente, a su amigo. Entonces tiró las monedas, ¿verdad?, en señal de arrepentimiento, pero no pidió perdón, no se arrepintió de lo que había hecho, sino que tomó la decisión de quitarse la vida. Dice que se ahorcó. Entonces, en otro pasaje dice que ya el diablo había metido en la mente y en el corazón de Judas que entregara al Maestro. No hay duda que sí hay influencia del mal, pero no en todos los casos, porque como le digo, a veces son más trastornos psíquicos graves.
pero también pueden haber influencias demoníacas. ¿Usted puede decirle a nuestros televidentes qué sucede con esas almas que se quitan la vida? Bueno, la iglesia, ¿verdad?, ha dicho que hay una culpa, se puede ver desde el punto moral objetivo, que sabemos que no es correcto quitarse la vida, que lo correcto es preservar la vida, amarse a uno mismo, amar al prójimo, eso es lo natural, y que todo mundo está para preservar la vida, pero que hay situaciones subjetivas que llevan a un ser humano a tomar esas decisiones. Como ya les digo, un estado psíquico grave, no soportar el dolor, la prueba, las dificultades, la soledad y todos estos aspectos. ¿Pero son salvas esas almas? ¿Esas almas? Eso la iglesia dice que se deja a la misericordia de Dios, porque Dios en el momento último puede permitirles un arrepentimiento, ¿verdad?, con su poder y su misericordia, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no condena a nadie, el que se condena es uno. Dios nos ha ofrecido la salvación. Entonces las personas puede ser que en un momento, o por su estado, que no eran un estado de shock, que no eran plenamente conscientes, porque uno conscientemente, como dicen sus 5 sentidos, no va a tomar esa decisión. Entonces, cuando hay situaciones subjetivas que llevan a la persona, lo que hemos hablado, a tomar una decisión fatal de esta, pues uno dice, no hay una culpabilidad 100% responsable de la persona, sino que son esas situaciones. Entonces, le confiamos a la misericordia de Dios y no se les puede condenar a estas personas ni dejar de orar por ellas para pedir su salvación. Desde el punto de vista científico, ¿usted como psicóloga está de acuerdo en esas fuerzas externas que pueden obligar a una persona a cometer el suicidio? Yo quisiera pensar, ¿verdad?, y creer que Dios es un Dios de misericordia y su misericordia va más allá que cualquier poder humano. Por lo tanto, si bien ya hemos visto que en la mayoría de casos no se trata aquí de que la persona quiera realmente quitarse su vida, sino que está buscando un medio para poder aliviar un dolor emocional. Si hablamos de suicidas, podemos decir que todos entonces hemos sido suicidas en algún punto de nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos dicho, me quiero morir, si hemos tenido un mal día? Si tenemos un buen día, decimos, me muero mañana, no hoy. De alguna manera todos hemos llegado a considerar, y el que diga que no es cierto estaría mintiendo. Todos en algún momento, si tal vez han pasado por alguna dificultad, situación abrumadora, abrumante, de alguna manera todos hemos llegado a pensar y considerar realmente qué sería, ¿verdad?, el poder cortar con ese dolor. ¿Porque son momentos de debilidad en la vida de una persona? Claro que sí, es donde ya estamos viendo aquí que ya encontramos ya factores psicológicos, sociales, culturales, ambientales, que pueden contribuir a que realmente la persona puede entrar en un estado donde su pensamiento realmente está nublado y a tal punto que se distorsiona y solo está enfocado en querer aliviar eso que tanto dolor le causa. Podríamos pensar de que también la esquizofrenia, como una debilidad mental, ¿puede influir en la decisión de quitarse la vida? Claro, porque estamos hablando en ese caso, ya la esquizofrenia ya entra en una enfermedad psíquica, por lo tanto ya la persona en sí ya no está funcionando, rindiendo en su 100%, sino ya hay otras influencias psíquicas que están contribuyendo en su comportamiento, afectando pues en su comportamiento. Es más, la experiencia clínica también nos indica que las personas suicidas, podemos decir, que caen en 2 tipos de categoría. Está la persona que cae en el estado depresivo, es aquella, por ejemplo, que ha estado batallando con una enorme depresión por años, siente que realmente su situación, sus sentimientos de vacío, de soledad, de impotencia no tienen fin, por lo tanto recurre a medios más violentos, donde podemos ver hasta el intento de suicidio es hasta planeado, puede ser hasta premeditado, y es más, si hasta se lamenta de si en caso que llegue a sobrevivir ese intento de suicidio, lo lamenta.
Así como está también una segunda categoría donde está la persona más bien que comunica su intento, ¿verdad? Como un intento de querer buscar la forma de cómo mejorar su vida y comunica ese dolor a través de, ¿verdad? Su deseo de querer terminar con ese dolor. Y aquí vemos también, son personas que quizás recurren a métodos menos violentos, más bien se sienten aliviados si llegaran a sobrevivir ante el intento de suicidio, y aunque tienen ciertas características parecidas a las personas que caen en el estado depresivo, porque también expresan su deseo de querer morir, tienden más bien a buscar ese intento como un medio más bien para poder mejorar su calidad de vida. Esa situación y ese estado de debilidad refleja una cobardía ante el suicidio, ante el mismo suicida. ¿Es cobarde quien hace un suicidio? Creo que aquí no es un tema ni de cobardía, ni de culpabilidad, ni qué valiente la manera en que se quitó la vida. Yo creo que más allá estamos hablando de una desesperación por querer aliviar el dolor. Y como bien habíamos dicho anteriormente, el ser humano por naturaleza busca cualquier medio para poder protegerse ante cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de dolor. Y es que es un análisis bastante complejo, porque usted decía, bueno, no se trata de un acto de cobardía, no se trata de un acto de valentía. Mucha gente puede pensar que cobarde que no pudo enfrentar su vida, sus problemas, todos tenemos problemas, que cobarde que no tuvo la entereza y la fortaleza de seguir trabajando para vencer esos temores. Otra gente dice, es valiente aquel quien viene y agarra algo punzante, un cuchillo, y se corta las venas o se tira de un quinto piso o comete actos violentos como de tirarse y lanzarse a un vehículo para que lo atropelle, o agarrar un arma y ponérsela en el centro de la cabeza y explotar su cerebro. Pero al final, cobarde o valiente, esta persona empieza a reflejar previo a ese sentimiento algunas señales de que va para ahí. ¿Cuáles son esas señales que le pueden permitir a una familia identificar para prevenir el suicidio y evitar que ese acto de valentía o de cobardía llegue a su fin? Esa es una excelente pregunta, y si bien no podemos nombrar un solo perfil de una persona suicida, sí podemos decir que existen ciertos comportamientos un poco predecibles que nos pueden ayudar a poder identificar una persona que esté contemplando el suicidio. Por ejemplo, esa persona que expresa su deseo de querer morir, o constantemente está diciendo el día que yo me muera, o ya quiero terminar con esto, me quiero morir, que literalmente y directamente lo expresa, ¿verdad? Es una persona que podría estarnos dando ciertas señales. Otra señal podría ser aquella persona que de repente está mostrando ciertos comportamientos de alguna manera también como perturbantes, como la persona que tiende a aislarse, que muestra una gran tristeza, su apatía, tiene un comportamiento de apatía que cada vez es más grande y tiende a mostrar exceso de sueño o falta de descanso, son síntomas de depresión. Bueno, esos son como resultados también de estos comportamientos, ¿verdad? Como de alguna manera, ya sea hasta a nivel psicológico, ¿verdad? Podemos ver que un comportamiento puede llegar a conducir también a cierto desbalance químico, ¿verdad? También la depresión, todos estos síntomas, ¿verdad?, que hacen que también la persona recurra a comportamientos como lo que acaba de mencionar
¿verdad, Marcia? Como falta de sueño, hasta falta de apetito, o esos son reacciones, ¿verdad? Dentro de estas señales también, pues, podemos encontrar también, es más, personas que digamos, por ejemplo, que están sufriendo por alguna enfermedad crónica y que el dolor físico es tan grande que prácticamente buscan, ¿verdad? O recurren o hasta consideran el suicidio como un medio para poder también parar ese dolor. Las hace también personas también candidatas a poder llegar a convertirse en personas suicidas. Hay algo que me llama mucho la atención y es que como esto se mueve más que todo a nivel de la juventud, hay mucha culpabilidad a nivel de los jóvenes amigos, los que están en el entorno del suicidio, de la persona que cometió el suicidio, y dicen, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no lo pude evitar? Yo pude haberlo detenido. Yo me pregunto, ¿hay un manual que indica cuáles son esos comportamientos que los jóvenes, puesto de una manera más simple, podemos darles a conocer a estos jóvenes para que también colectivamente, entre sí y entre ellos, puedan ayudarse? Porque por lo general, la juventud se acompaña de sus amistades y pasa menos tiempo con los padres de familia, como bien usted lo decía, Padre Carlos, que los padres necesitan darle mucho amor a sus hijos, necesitan ponerle atención, necesitan ver esas señales, que si están deprimidos se aíslan, si están deprimidos de repente hasta su apariencia física ya no es la misma, pero eso lo detectamos en el hogar. Pero muchas veces los padres pues también ven que el comportamiento del hijo es dentro de todo algo normal y decimos, es que es adolescente, es que está atravesando un momento de crisis, pero los amigos que conviven más con ellos pueden ayudar a frenar el que logre quitarse la vida un joven. ¿Qué les podríamos recomendar en ese caso, Mónica? Por eso mencioné al comienzo del programa que lamentablemente el tema del suicidio en nuestra sociedad todavía pareciera ser un tema tabú. Muchos más bien pensamos que el no hablar del tema, a veces la falta de información también, nos hace no tener que enfrentarlo. Y ante, digamos, un amigo, un compañero que venga y nos dé señales que nos indiquen que está atravesando por una depresión profunda y que podría estar considerando hasta quitarse su vida, tendemos a pensar en que si lo distraemos, si tal vez se le va a olvidar después, o si esto es una crisis que se le va a pasar. Sin embargo, cuando se deja desatendido, esto solo puede más bien empeorar. Entonces, de alguna manera, creo que es importante que con mucha empatía, si empezamos a ver señales donde la persona nos está de alguna manera tratando de decir algo, esto nos puede ayudar a poder abrir las puertas hacia un diálogo y de manera empática poder hasta llegar a preguntarle si está considerando en sí el suicidio y poder dar apertura a poder tener buscar ayuda, un diálogo donde podamos también ofrecerle, exacto como sugerencia, el buscar una ayuda que podría salvarle en ese momento la vida. Que podría ser ayuda psicológica o ayuda espiritual. En ese caso, ¿cómo le abre la iglesia las puertas cuando está buscando esa ayuda, Padre? Creo que es importante ver la situación que está viviendo las personas, porque, como dice, hay signos. Hay que ver qué tipo de ambiente familiar se vive, qué tipo de problemas, ¿verdad? Y la parte, con qué amigos, con qué personas se relaciona este joven, este adolescente o esta persona, qué situaciones económicas está viviendo, qué presiones emocionales, porque los jóvenes también, porque lo dejó la novia, ¿verdad? Ya piensan que no hay otra y que prefieren, ¿verdad?, quitarse la vida para causarle dolor supuestamente, ¿verdad?, a la otra persona, o culpabilidad. Entonces, todo ese ambiente hay que evaluarlo. Incluso algunos lo hacen en sentido de broma y uno no se toma en serio. Y uno dice después,
ya me lo había dicho, pero como no le creyó, creía que era broma. Entonces hay que poner atención cuando la persona ya habla de quitarse la vida, cuando frecuentemente, ¿verdad?, está hablando en ese lenguaje, hay que ponerle atención, hay que hacer una evaluación. Y también el tipo de problemas emocionales, ¿verdad?, de culpabilidad, la parte espiritual es muy importante, ¿verdad?, que se acerquen al diálogo, a la reconciliación, a ayuda espiritual, una consejería. Igual inmediatamente si uno detecta esos estados de depresión o situaciones, ¿verdad?, que son bien conflictivas en la familia y que esa persona por sí misma no encuentra la salida, que es un túnel sin salida, entonces ahí se remite a un tratamiento psiquiátrico. Yo lo he hecho, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Mire, usted necesita una ayuda psicológica, usted necesita una ayuda psiquiátrica y no solamente espiritual. La parte espiritual es muy importante, pero también se requiere la parte profesional. Entonces se combinan las profesiones y también la ayuda que se le puede brindar. Y entre más integralmente se aborda la situación, mejor se le ayuda a la persona. Entonces hay que tratarlos. Y no podemos decirle, no, ya con esto está bien, ya platicamos, y deje eso, no piense en eso, no, busque la ayuda. Siempre he creído que esto se sostiene sobre una mesa de 4 patas. Medicamento, ayuda psicológica, ayuda espiritual y familia. Sí, la parte social. La parte social y en la parte del apoyo que requieren personas que ya tienen congénitamente, emocionalmente o espiritualmente algo que le indique que está pensando en quitarse la vida. Sin embargo, también es importante recalcar que si bien uno es un complemento del otro, por ejemplo, hay casos donde se ocupa la necesidad, está la necesidad de fármacos, pero necesitan estar en conjunto con una terapia también emocional, porque la base de todo esto es emocional. Y si bien es cierto también que hay fármacos que como efectos secundarios pueden llegar a causar pensamientos también suicidas. Entonces hay que tener cuidado también si esto es una base emocional que viene del ser humano o si también está siendo influenciada, en este caso también por alguna sustancia, ya sea química, ¿verdad?, o también a causa de un medicamento. Usted, padre, mencionó también como factores en sí que creo que es importante también ver como causa también a veces. Es humillante para muchos también llegar a hablar sobre el tema del suicidio y muchos tienden a embotellar toda esa depresión, esas emociones, porque causa también de alguna manera una humillación, el tener también que compartir temas que tal vez están relacionados con lo que es la identidad y en sí el concepto de autovalía. Por ejemplo, una persona que ha perdido su empleo, que ha caído en bancarrota, una persona que tal vez ha perdido, ¿verdad?, que sufre pérdida ya sea de un cónyuge, que le han puesto fin a una relación, ¿verdad? Todas esas cosas de alguna manera pueden también causar humillación, por lo tanto se tiende a embotellar todo ese sufrimiento hasta que llega un punto en que pareciera que no tiene salida. Bueno, estamos llegando al final de nuestro segmento, puesto que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero no quiero despedir este segmento sin antes un mensaje final muy breve. Por favor, Padre Carlos y doctora Mónica, porque es importante dejar una reflexión para aquellos que aún están vivos y podemos evitarles el cometer un suicidio y terminar con sus vidas, que es lo más doloroso que puede haber, ya que ustedes lo han mencionado anteriormente, todo tiene solución menos la muerte. Padre. Así es, el ambiente que ya dijimos, el amor en familia, el diálogo familiar, la ayuda familiar, la ayuda espiritual, la presencia de Dios en la vida de las personas, el congregarse en un grupo donde la persona se siente incluida, se sienta tenida en cuenta, donde pueda crecer emocionalmente, espiritualmente. Todo eso va a favorecer el ambiente, el entorno social, la parte de la sociedad, ¿verdad? También tenemos que contribuir a crear un ambiente saludable, ¿verdad?, para tener una mente sana, un cuerpo sano y también un alma sana, vamos a decirlo. Entonces eso ayuda mucho. Y para los familiares que han perdido un ser querido por causa del suicidio, ¿verdad?, o que la persona tomó esa decisión,
tampoco hay que sentirse culpable y hay que buscar ayuda para superarlo, porque no se imagina el dolor de muchas personas cuando se sienten culpables porque no pudieron hacer nada o porque tal vez por una cosa, por una regañadita que le dio a su hijo, ¿verdad? Aquel decidió que ya no lo querían y entonces se siente muy culpable. Entonces hay que buscar la ayuda psicológica, la ayuda terapia, como decíamos, la ayuda espiritual para poder liberarse de esa culpabilidad, de esa carga emocional. Y saber de que la vida es preciosa, es el don más grande que Dios nos ha dado. Tenemos que amar la vida, protegerla y también la vida del otro, que velemos por la vida del otro, que nos interese siempre el bienestar del otro y que no busquemos vivir en ese ambiente de egoísmo, de aislamiento, sino involucrémonos. Cuando hay problemas, hablemoslo con la persona de confianza y si aquella persona no tiene la capacidad de ayudarle, busque la ayuda profesional, la ayuda espiritual para poder ayudarle a esa persona, pero no se quede con que se lo dijo y después no le ayudó. Hay que hacerlo inmediatamente porque hay gente que está pidiendo auxilio a gritos y a veces nosotros no le prestamos la mayor atención y después termina en una situación de esta. Hay que saber escuchar, hay que disponerse y hay que ayudar. Y si yo no tengo la capacidad, buscar quien la tenga para que le ayude. Gracias, Padre Carlos, de veras que sus palabras son valiosas y espero que hayan calado en el corazón y en la mente de quienes hoy nos ven. Doctora. Yo quiero decir como mensaje final que no es tan importante lo que nos pase en la vida, sino nuestra percepción y qué hacemos con lo que nos pasa, lo que realmente importa. Si usted me está viendo en este momento y está pasando por alguna dificultad, algún problema que sienta que lo está abrumando, sepa que estos sentimientos que en estos momentos siente de vacío, desesperanza, son temporales. Sin embargo, el suicidio, la muerte es permanente. Yo le aseguro que estos sentimientos van a pasar. Es importante recibir ayuda y saber que no hay problema sin solución, no hay crisis sin bendición y no hay un desafío sin oportunidad. Por lo tanto, no hay un problema, una dificultad que sea más grande que uno mismo. Y mientras haya vida, existe la esperanza de que mañana nuevamente podrá salir el sol. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Padre Carlos. Y a ustedes, amigos televidentes. Ponerle fin a su vida con la muerte no es el final, es el comienzo del dolor y el sufrimiento para quienes los han amado en vida. Así que cuando usted sienta esa desesperanza, haga un alto en el camino, pida ayuda. No es la solución a sus problemas la muerte quien le va a llevar al final un destino saludable. Yo no creo, y en lo personal estoy segura de que Dios no es lo que quiere para usted y que espiritualmente no está salvo, está condenado. Muchas gracias, amigos televidentes, y esperamos que haya sido de enriquecimiento a sus vidas este segmento. Hasta la próxima. Dios les bendiga. En todas partes se habla de sexualidad, menos en las escuelas. ¡Ey! ¿Por qué tanta vergüenza? En serio, ustedes creen que no sabemos, pero necesitamos saber mejor. Saber las cosas como son para tomar decisiones responsables y no meter la pata. Con educación integral para la sexualidad, todo puede cambiar. Con una vida llena de ilusiones pendiendo de un hilo, muchos hondureños buscan ayuda para sobrevivir.
La depresión y la ansiedad, problemas y desilusiones se han vuelto una trampa mortal para los hondureños en todas las edades, quienes desesperados piden auxilio. Trabajando incansablemente, el equipo del Teléfono de la Esperanza buscan una solución para cada problema y así devolver la paz a las personas que durante años no han visto una solución. Recibir una llamada de auxilio ante una situación de suicidio y aun cuando cada minuto cuenta, para estos consejeros no siempre es fácil levantar el teléfono. El Teléfono de la Esperanza nació hace 44 años casi en España, aquí en Tegucigalpa y en Honduras, a nivel de país. También se vio esa necesidad y tenemos ya 11 años de estar en Honduras y realmente hemos visto que el trabajo ha sido positivo. Somos una organización sin fines de lucro, integrada por voluntarios, debidamente capacitados para poder ayudar a otras personas en el área de la salud emocional, a personas que están sufriendo, a personas que están preocupadas, que tienen crisis en sus vidas y que en algún momento determinado necesitan quien las escuche. Las llamadas de vida o muerte inician al caer a los teléfonos de la Fundación desde tempranas horas de la mañana. Personas a punto de suicidarse y dejar sus vidas atrás, impulsadas por una depresión intensa, es lo que más abunda en estos teléfonos. Situaciones como estas son las que de igual forma han vivido los consejeros y voluntarios del Teléfono de la Esperanza, que hoy en día cuentan sus historias de cómo salieron de la oscuridad para hacer luz para los demás. En cada llamada, los datos de las personas que llaman al Teléfono de la Esperanza se mantienen en secreto, respetando sus derechos, solamente escuchando los problemas de los cuales cada uno se quiere desahogar. Son muchas y muchos los que continuamente buscan una salida, alguien que les escuche, alguien que les dé una salida. Pero hoy en día en nuestro país, el 2232-1314 para Tegucigalpa y el 2558-0808 para San Pedro Sula se ha convertido en el Teléfono de la Esperanza. En Honduras, 24 de cada 100 adolescentes han estado embarazadas alguna vez en sus vidas. Adolescentes que sueñan como vos. Adolescentes como nosotras. Como yo. Nishukuba, Aruno, Lunuanetu. ¿A qué poco ya? Sin importar lo que quieras hacer en tu vida, ser padre o madre a temprana edad seguramente no forma parte de tus planes. Porque me cuido. Porque me quiero, me cuido. Amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecerles su fiel sintonía, pero no me quiero retirar sin antes pedirle a nuestro Dios creador que derrame muchas bendiciones en su vida y recordarles que nos sigan durante la semana a través de nuestras redes, Facebook Rompe el Silencio HN y en el Twitter @ResHonduras. Muchas gracias y hasta la próxima.